Chicos, mirad lo que tengo aquí. Tengo una bolsita llena de sorpresas, directamente venida de peces. Vamos a ver qué hay dentro de la bolsa o qué, porque ya os digo yo que las navidades se nos han adelantado este año. No os perdáis el vídeo de hoy porque tenemos muchas cosas que ver, no solo de pececitos, que ya están en su nuevo acuario, sino muchas otras cosas. Dentro vídeo. Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y hoy por fin han llegado de forma anticipada Papá Noel, los Reyes Magos y todo aquello en lo que creáis para estas navidades. Ya sabéis que hace una semanita por ahí estuvimos en las instalaciones de peces en concreto en la tienda del Corcón. Tienen peces al Corcón, que es todo el tema del online y demás. Luego tienen otra tiendecita en Madrid que es una auténtica pasada, de verdad. Yo lo recomiendo para todo aquel que vaya a Madrid en estas fechas, que se pase por las dos tiendas, porque son increíbles. Más allá de esto, pues me hicieron una pequeña bolsa con regalitos que, mirad. La tengo por aquí. Así que no me voy a andar con más rodeos porque tenemos muchas cosas que ver. Tenemos desde un controlador para las pantallas de Twinstar, que es una pasada, que tengo muchas ganas de hacerle la review aquí rápidamente. Tenemos pececitos, tenemos plantas para el montaje que tenemos en el salón. Así que todo eso vamos a verlo con detalle aquí. Estos son mis regalos anticipados de Navidad y que van a hacer las delicias durante el próximo mes en todos nuestros montajes. Vamos a verlos. Bueno, lo primero de todo es que ya si vais a las tiendas de peces y compráis por allí, pues os van a dar una bolsita de estas reutilizables. Que bueno, ni tan mal, es un detallazo, ahorramos plásticos, así que punto positivo para peces. Bueno, voy a ir sacando cositas, vamos a empezar si queréis por las plantas y os explico un poquito mi elección, ¿vale? Yo le dije, pues necesito esto y lo otro, y la verdad es que, oye, vamos a ver qué tal están las plantitas, porque mañana me toca plantar el acuario que tenemos en el salón, así que vamos a ver si cumplen perspectivas. Bueno, primero estas plantas que ya la tenemos metida en el acuario, a ver si sabéis adivinar cuál es antes de que me acerque más. No es este musgo super red All in Flames, ¿vale? Esto básicamente es un Weeping Moss que lo dejamos mucho tiempo en la tarrina y vosotros decís que está muerto, pero yo sé que este musgo está vivo. Ya veréis como poco a poco va a ir reviviendo y se pondrá verde antes o después, y si no, pues llevaréis razón y estará muerto. En fin, que es este Lotus Red que cogimos allí en peces. Le dije, necesito Lotus Red para el montaje low que vamos a hacer en casa. Y dijo, pues nada, llévate un bulbo y ya verás qué pasada. Y la verdad es que mirad qué color tiene, ¿eh? Es increíble el color que cogen estas plantitas, estos Lotus Red, sobre todo cuando tienen una iluminación pues de calidad, ¿vale? Una iluminación pues, como la que estamos viendo aquí en una Twinstar. Me pedí muchas veces comparativas entre Chihiros, entre Twinstar. A ver, ¿podríamos hacer una comparativa? Sí, lo que pasa que, claro, están un poquito en desventaja, pero bueno, hoy hemos traído un productito para hacer un poquito más ventajosa la situación de Twinstar en comparación con Chihiros en el tema de pues, aplicación de parámetros de intensidades, de controlar absolutamente todos los canales. Bueno, no tenemos todavía eso en Twinstar, pero tenemos algo que por lo menos nos permita graduar la intensidad, y para eso hemos traído un productito. Pero bueno, eso ahora hablaremos más a lo largo del vídeo. De momento, pasote este Lotus Red, que va a hacer las maravillas en el acuario low tech que tenemos a mis espaldas y que vamos a montar en cuanto tengamos plantado el del salón. Así que poco a poco vamos trayendo cositas a los proyectos. De momento lo dejo aquí, ¿vale? Aunque lo sacaremos, pues eso, dentro de un mes como máximo ya estará en su nuevo acuario. Venga, seguimos. Bueno, unas cuantas tarrinitas de Monte Carlo, ¿vale? Más Monte Carlo a tope para tapizarlo al 100%. Voy a quitar esto aquí, que esto de momento no. El DSM no ha funcionado bien por las temperaturas básicamente que teníamos en el salón. Entonces, bueno, pues hemos comprado en este caso nos lo han dado más Monte Carlo para que plantemos siempre con las máximas plantas posibles para favorecer el crecimiento de ellas y para favorecer que el acuario desde el primer día pues evolucione favorablemente y luchemos contra esas algas ya de forma pasiva y activa, metiendo plantas a saco desde el primer día. Así que muy saludable, ya sabéis que las plantitas de trópica en in vitro para mí son de lo mejorcito que hay. Y nada, con esto vamos a tiro seguro. Luego necesitábamos también un poquito de Rotala Indica de esta, de la Bonsai. Yo le llamo Ammania SP Bonsai de toda la vida, lo que pasa es que le han ido cambiando los nombres. Así que un par de tarrinitas para dar pequeños detalles por ahí. Estas son las plantas que necesitaba, pero aparte de ellas, como estuvimos allí, y lo malo de estar en una tienda como peces, es que se te ponen los dientes largos, y Jorge tenía un proyecto que
que esto me dijo, esto no hace falta ni que lo saques en el vídeo, ni que lo digas, ni que lo promociones, ni nada. Pero es que yo cuento todo lo que pasa, aquí hay que contar todo. Entonces, bueno, nos dio esta plantita, ¿vale? Porque me encanta cómo la tenía y creo que nos va a encantar y va a jugar muy bien en las zonas donde la vamos a poner. Esto es una Echinodorus, en concreto la Tenellum, pero no es una Echinodorus normal. Esta variedad, ¿vale? Solo la comercializaba, en este caso Ada, es de la marca Ada, una planta muy específica, una planta muy, y cuando digo eso es que es muy premium y es una variedad que, insisto, es únicamente de esa marca, solo la cultivan esa marca, este tipo de plantita, y no se vende ahora mismo en España. Entonces, bueno, junto a peces y algunas personitas más, pues vamos a ser una de las personas que tenga un pequeño reservorio de estas plantas en sus acuarios. Así que nada, un placer de verdad poder tener esta plantita. Para, si os fijáis, de los que vayáis allí, conforme entráis en Peces Alcorcón, el primer acuario que tiene a mano derecha, esa es la Echinodorus de la que hablamos, ¿vale? Por algunas zonas la tienen. Es una pasada, o sea, la veis en persona y os enamoráis. Un poquito más, las hojas un poquito más anchas que las Eleocharis acicularis. Son bastante más gruesas, bueno, un poquito más gruesas las hojas y adquieren un color, una tonalidad un poquito rosada. Así que, un pasote. Bueno, lo probaremos y a ver qué tal. Y ya está. Por otro lado, para el Low también nos dio esta pasada. La Cryptocoryne Flamingo adquiere unos tonos rosáceos. Mirad, si nos ponemos así, en una luz normal, pues veis estos tonos rosáceos que ya son un pasote. Pero es que mirad, si nos venimos por aquí, y lo ponemos ya con una pantalla RGB, una pantalla con LEDs así además de calidad, ¿veis estos colores? Pues estos van a ser los colores que tengamos en nuestro acuario. Las notas rojas en el Low-Tech lo van a poner esta Cryptocoryne Flamingo que tenemos por aquí y el Lotus Red. Como veis, se pueden tener plantitas rojas en acuarios Low, pero eso lo explicaremos ya de cara a eso. Así que, tema plantas, vamos servidos, de verdad, un 10 todo lo que tienen en las instalaciones. Y yo insisto, más vale la calidad que tienen allí que otra que podamos encontrar en otros sitios. Así que nada, desde aquí, mi más sincero agradecimiento, lógicamente. Venga, vamos a ver ya lo que hemos venido aquí a ver. Este controlador para esta pantallita, para cualquier Twinstar, pues lo tenemos aquí, mirad, aquí lo tenemos. Esto es un dimmer, básicamente. Lo que podemos hacer con esto, pues es controlar la intensidad. Y bueno, luego tenemos por aquí un pequeño timer, que pues, para el tema de las horas de encendido de la pantalla, 6 horas, 8 horas, 10 horas. Yo no lo voy a utilizar, yo lo voy a poner a piñón fijo, mis 8 horitas, las que tengo yo programadas en mi temporizador, y ya está. Por lo demás, marca Twinstar, con eso evitamos fallos, evitamos sobretensiones y vamos ahí un poquito más protegidos. Y ya está, vamos a sacarlo y os comento, ¿vale? Aquí sí que es algo que, bajo mi punto de vista, es lo que pecan estas pantallas. Son la leche, las Twinstar, funciona muy bien, ya lo estáis viendo en holandés, pero el no tener un control de intensidades, el no tener un control... Bueno, el espectro ya a mí me da un poco igual, porque siempre cojo modos preconfigurados o incluso todos al 100% o al 70% o al 60%, pero en este caso no poder regular la intensidad sí que lo echaba de menos. Entonces, bueno, con esto lo contrarrestamos, pero por favor, señores de Twinstar, meteos las pilas e incorporar un driver para meterle Bluetooth, una aplicación y ya está. Sé que es caro, pero bueno, podéis hacerlo, chicos. Venga, vamos a meterle caña a este controlador, vamos a ver qué tal es. Bueno, pues vamos a sacarlo de la caja, unboxing en riguroso directo y ya está. No tiene absolutamente nada más la caja. No van con instrucciones, así que supongo que será plug and play. Pues efectivamente, esto es un pequeño driver, conectaríamos la pantalla y ya pues jugaríamos con esta botonera. Voy a conectarlo y os explico un poquito cómo sería el funcionamiento de este controlador de Twinstar. Por fin tengo un dimmer para esta pantalla y le voy a poder bajar un poquito de intensidad porque al 100% me sobra luz un poco por todos lados. Vamos allá. Bueno, mirad, lo tenemos ya conectado. Y explicación muy rápida. Si se encienden las 3 luces es que está conectado a piñón fijo. ¿Qué quiere decir esto? Que funcionaría pues con un temporizador también externo, ¿vale? Y si no, pues tenemos los diferentes métodos, 6 horas, 8 horas, 10 horas de encendido y ya está. Yo lo dejo a piñón fijo conectado a un temporizador. Soy así de maniático, chicos. Luego, el tema del dimeo, que es lo que a mí me interesa sobre todo,
para poder regular la intensidad. Tenemos hasta 6 diferentes tipos de intensidad, ya veis en el reflejo del agua cómo van regulando esas intensidades. Y ya está, básicamente esa es toda la función de este dimmer. Para mí, fundamental que tuviésemos una regulación pues un poquito mejor de esta pantalla y no estuviese trabajando siempre al 100%. Ahora explicaremos. Y obviamente botón de off y botón de on, de encendido. ¿Por qué me gusta a mí un dimmer para estas pantallas, para las Twinstar? Es fundamental, ¿vale? Este es el modelo S, uno de los modelos más potentes, por no decir el más potente, y al 100% en este acuario que tengo sobre todo un tapizado de Monte Carlo, Asmanias SP Onsite, todo el fondo de Rotala, Walichi, Rotala la verde común, la green, y Rotala Vietnam, y por aquí este Orogine Repense en los laterales, no necesito una intensidad de luz tan grande como me da esta pantalla, que es una pasada. Entonces, con este dimmer lo que hacemos es bajar un poquito la intensidad, vamos a tener unas plantas que van a estar igual de sanas, que van a crecer igual de bien, no van a tener tanta luz, por lo tanto el crecimiento de algas se va a inhibir un poquito y sobre todo no vamos a desgastar prematuramente los LEDs de nuestras pantallas al bajar drásticamente la temperatura, dándole la cantidad exacta de luz que necesitan las plantas. Para mí es fundamental, así que de momento funciona bien, le daremos nuestro más sincera enhorabuena, pero insisto, quizás este elemento debería estar incorporado en las pantallas, ¿vale? A través de una app, a través de lo que sea, pero yo creo que debería ser un elemento obligatorio a incorporar en las pantallas en los próximos modelos. No lo sé, qué estarán pensando desde Twinstar, supongo que lo tienen previsto, obviamente, y viendo lo que está haciendo la competencia a día de hoy, pero no me quiero meter en un jardín porque no conozco mucho más. Me encanta la marca, me encanta el resultado de las pantallas y no puedo decir nada más, así que perfecto para ellos. Bueno, ahora le llega el turno a los pececitos. Estos sí que no los estoy grabando, bueno, no los estoy grabando. Estos sí que no los he mantenido 3 días lógicamente en la bolsa, porque ya han pasado 3 días desde que los recogí. Los eché en cuanto llegué a casa. Por aquí os dejo un clip de vídeo de cuando llegamos y seguimos. Vale, pues ya están por aquí por el acuario, están mucho más aclimatados. Lógicamente, estos ejemplares que estamos viendo por aquí llegaron un pelín más pequeñitos, porque claro, a la tienda se los envían pequeños los proveedores y ahora es trabajo mío el estar aquí engordando. Ahora sí que sí, yo creo que hemos dado en el clavo, por fin vamos a tener machos y hembras, pero vamos a acercarnos un poquito más y sacamos unas tomas más de cerca de estos pececitos que son una pasada. Vamos a ponerle luz de verdad a este acuario. Bueno, pues mirad, ya tenemos por aquí la luz de estudio de grabación. En concreto nos han llegado 6 individuos nuevos, ¿vale? Aquí a la colonia de Badis, y ahora sí que los noto mucho más tranquilos. Por ejemplo, yo que sé, al haber más individuos, yo creo que se han calmado un poquito los ánimos, entienden que el territorio se lo tienen que dividir entre todos. Y mirad, para que veáis la diferencia entre los que ya teníamos, por ejemplo, ese macho dominante que aparece por allí detrás, justo por ahí, ¿vale? Este era el macho dominante que teníamos al principio, que yo comentaba que se peleaba con los otros machos y que bueno, que estaba ahí. Pues para que veáis un poquito la diferencia de tamaño, ¿vale? Al principio me llegaron todos igual, ¿vale? El mismo tamaño. Y ahora, por ejemplo, tenemos por aquí a otro individuo, no sé si es macho o hembra, pero bueno, por ahí se acerca otro individuo, lontananza entre las raicillas, entre todos estos botánicos, y mirad qué pasada de color trae ya, ¿eh? Para ser juvenil tiene un color espectacular y se ha adaptado muy bien. Ya os digo que, insisto, no sé si son machos, si son hembras o si que son. Mirad, otra más chiquitita. Esta sí que tengo bastante esperanzas en que sea una hembrita pequeñita. Se comporta un poquito más tranquila que alguno de sus hermanos, que yo creo que son machos. Y la verdad es que, oye, es pequeñita, pero bueno, ya van comiendo, ¿eh? Esto ya comen artemia perfectamente y no me están dando ningún problema a la hora de comer. Así que, genial. Se van distribuyendo entre todos los territorios del acuario y eso me gusta. Hay gente, como digo yo, hay pececillos por todo el acuario. Por aquí por la zona de los lotus hay, por aquí por debajo de esta semilla también hay, por debajo de las hojas les encanta ponerse, luego entre la rotala también se ponen algunos individuos. La verdad es que me gusta bastante. Ahora mismo hay, si no me equivoco, unos 10 o 11 individuos en el acuario y cuesta verlos a todos porque muchos están que sin entre las plantitas por aquí arriba. Es una pasada poder verlos así, ¿eh? Son flipantes estos peces, de verdad. Es que la forma que tienen, los colores que tienen, son totalmente distintos. Y insisto y recordamos, son pececitos que para acuarios pequeñitos como este, ¿veis el tamaño que tiene el acuario? Pues todo eso para que no refleje mucho la pantalla. Me tengo que pillar un shader para las chihiros. Como veis,
Es un tamaño relativamente pequeño y el pez es que es perfectamente a escala, queda perfectamente integrado en los proyectos. Insisto, este proyecto aún le queda mucho, aún le queda mucho desarrollo y aún le queda mucho que hacer. Pero me encantan estos pececitos. Pues ya veis, calidad suprema esta de peces. Los peces están ya de cine, súper adaptados. Esta es una hembra casi seguro, casi seguro, al 100% os diría. Ya la he visto, de hecho, bailotear alguna vez con algún macho. Ahí no, va a ser imposible. Vamos a ver si nos pudiésemos acercar. ¡Hola, hembrita! Hay algas filamentosas en este acuario, algo de alga filamentosa. No me preocupa, al no tener CO2 y tal, pues me cuesta equilibrar los niveles de nitrógeno. Y bueno, pues tenemos algunos problemillas. Pero bueno, más allá de eso, lo importante es la salud de estos bichos. Y es que es de verdad increíble cómo están de bonitos. Y un pasote, el comportamiento, quedarte así desde un lateral del acuario y ver a todos los peces cómo se van moviendo, cómo se van deslizando de un punto a otro del acuario. Mola un montón, mira esta que chiquitita. Ah, no, si eso es una hoja. Me creía yo que era un pez. En fin, pues se han acostumbrado, o sea, se han adaptado muy bien. Ya llevan aquí en el acuario 4 días y es un gusto poder disfrutar de ellos, de sus comportamientos y de todo lo que hacen, que la verdad es que es una pasada. Me gusta este y vamos a seguir evolucionando. Por cierto, el tema de la pantalla, ¿vale? Esta es la Chihiros, la WRGB 2 Pro, que no vamos a utilizar lógicamente para este proyecto, esto es demasiado, y la tengo al 10% ahora mismo y sobra luz aquí por todos lados. Estoy gestionando, porque me habéis insistido mucho, que ponga un foco, que ponga un foco, que ponga un foco. Me vais a arruinar, así que tenemos lo de la pestañita de miembros del canal, que por favor si os agregáis ahí, pues casi que mejor. Tenemos eso activo, ¿vale? Para todo aquel que quiera colaborar. Estoy gestionando ya la compra de un foco que, bueno, vale 130 euritos, me cuesta traérmelo a casa. Espero que os guste, chicos, más vale que os guste y ya no me digáis que compre nada más para este proyecto. Bueno, vamos a seguir la ronda, aunque yo creo que ya más o menos lo hemos visto todo. Madre mía, cómo se ven las plantas con la Chihiro. Si es que no sé por qué me hacéis comprar un foco si yo quería poner aquí una Chihiro C2, que son una maravilla, el color que sacan estas pantallas. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de mis luces, ¿no? Yo he venido aquí a hablar de mis regalos. Y esto ha sido todo. Ya lo veis, los buddies me han encantado, las plantitas están perfectamente sanas y perfectamente listas para plantar. El controlador Twinstar, muy recomendable para todo aquel que tenga una Twinstar. Vamos, una maravilla. Y esto ha sido todo por hoy. Estas han sido mis compras navideñas y espero que me enseñéis las vuestras. Si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como este, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, like, suscribiros, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.